Seguramente habrán escuchado la expresión lobo de mar. Es una expresión que se utiliza a menudo para definir a personas muy hábiles en la navegación, especialmente en mares tempestuosos. Lobo de mar también es una expresión que se utiliza frecuentemente para referirse a comandantes militares muy hábiles en el mar, especialmente a los submarinistas. Pero además del lobo de mar, también existió un toro de mar, un hombre excepcional, un hombre que fue apodado Der Stier von Scapa Flow, el toro de Scapa Flow. Y de hecho, un toro fue dibujado, pintado en la torreta de su submarino, un hombre que logró realizar una hazaña que nadie antes que él ni después de él pudo lograr. Un hombre cuyo nombre se convertiría en leyenda sobre y sobre todo bajo los mares. Un hombre llamado Günther Pring, y hoy les contamos su historia. Comienza durante la Segunda Guerra Mundial, exactamente en las primeras semanas. Como saben, la Segunda Guerra Mundial estalló oficialmente el 1 de septiembre de 1939. Ya hemos hablado de eso una y otra vez. El falso ataque de Gleiwitz, el caso Sbeli, organizado a propósito. Los cañonazos del Schleswig-Holstein sobre la Westerplatte de Danzig. Muchos videos que pueden encontrar en el canal. La guerra se combate inicialmente sobre todo por tierra, pero también hay movimiento en los mares. Y en la noche entre el 13 y el 14 de octubre de 1939 ocurre lo impensable. Un submarino alemán, el U-47, penetra en el interior de la bahía de Scapa. Flow, la guarida del lobo se podría decir, el lugar donde la Home Fleet británica permanece como flota en potencia, siempre lista para salir en incursiones. Scapa Flow es un lugar especial, lo vimos también en otro video, el dedicado al autohundimiento de la flota imperial de alta mar alemana. Un hecho que ocurrió varios años antes, que marcó la muerte de los últimos hombres durante la Gran Guerra, cuando el conflicto ya había terminado en tiempos de paz. Y que era una especie de deshonra, una mancha, también para la Kriegsmarine, que había tomado el lugar de la Reichsmarine, heredera a su vez de la Marina Imperial Alemana. Todo esto había llevado a toda una generación de nuevos comandantes a ver en Scapa Flow una especie de lugar de condena. Un lugar en el que Alemania había sufrido una de las peores humillaciones de su historia militar. Un lugar en el que buscar algún día una poderosa revancha. La Kriegsmarine llega a la Segunda Guerra Mundial con efectivos extremadamente reducidos en comparación con las dos principales flotas aliadas. La inglesa, que es la primera flota del mundo, y la francesa, la cuarta. La marina alemana es pequeña, aunque está trabajando para convertirse en una marina de calidad. Todavía hay varios barcos antiguos en servicio. El Schleswig-Holstein, al que ya le hemos dedicado un video, era uno de ellos. Era un viejo acorazado pre-dreadnought, es decir, de varios calibres, ya de poco valor bélico, y sin embargo fue utilizado en las primeras fases. ¿Por qué? Porque simplemente las nuevas armas, los nuevos barcos acababan de llegar y aún debían ser probados, o todavía estaban en construcción. El plan de la nueva Kriegsmarine del almirante Raeder preveía barcos de gran calidad, en número reducido, pero capaces de enfrentarse a un enemigo que era numéricamente superior, pero que a menudo se basaba en barcos viejos y modernizados. Ese era el caso de la Marina Británica, que de todas formas la Royal Navy podía contar con tripulaciones extremadamente bien entrenadas, con comandantes capaces y experimentados y con una reputación, la de la Marina, prácticamente invencible. Pero en la Kriegsmarine también hay otro componente, es el submarino. No es una novedad, los alemanes ya habían usado el arma submarina y la guerra submarina indiscriminada en el primer conflicto mundial. El desarrollo fue casi clandestino. El arma submarina había llevado a la realización de barcos eficientes y bien manejados por excelentes tripulaciones, con comandantes extremadamente capaces. Uno de ellos era precisamente Günther Pring, un hombre que con apenas 31 años tenía la responsabilidad del mando del U-47. Pring había obtenido el título de oficial de la Marina Mercante, pero tuvo que abandonar inicialmente esa carrera debido a la Gran Depresión. Había perdido su trabajo. En 1933, con solo 25 años, ingresó en la Reichsmarine, que poco después sería transformada en la Kriegsmarine. Inicialmente sirvió a bordo de una unidad de superficie, en el crucero ligero Königsberg, pero poco tiempo después, en octubre de 1935, tuvo su primera experiencia. A bordo de un submarino de un U-boot con el grado de guardia marina, en alemán Leutnant zur See, y luego con el de subteniente de navío, Oberleutnant. Pring había empezado a familiarizarse con la guerra submarina.
El 17 de diciembre de 1938 le fue asignado uno de los nuevos submarinos tipo 7B, el U-47. Al mando de ese submarino desarrollaría toda su carrera, una carrera impresionante. Comenzó a nivel de guerra pocos días después del inicio del conflicto terrestre. El 4 de septiembre de 1939, Günther Prien hunde su primera víctima. Es un pequeño carguero inglés. Se llama Bosnia. Al día siguiente hunde otro barco de carga, el Río Claro, y al día siguiente un tercero, el Gartabón. Son las primeras víctimas de un auténtico lobo de mar. De hecho, se convertirá en un toro. Pero la leyenda del toro comenzará solo un mes después. Scapa Flow es una quimera, como hemos dicho, para los comandantes de la Marina de Guerra alemana. Es una quimera por motivos históricos, por motivos morales, incluso por motivos políticos. Y sin embargo, el gran almirante Reiter está bajo su mando. Otro personaje que ya hemos conocido, el almirante Karl Donitz, el padre del arma submarina. No pierden la esperanza de poder entrar en Scapa Flow y tomar una buena revancha respecto a lo que había sucedido varios años antes. La Kriegsmarine también cuenta con un espía, el capitán Bering, que bajo una identidad falsa se infiltró en Escocia antes del inicio de la guerra. Y ha comenzado a espiar la base de Scapa Flow, tomando notas sobre la disposición de los barcos, sobre la presencia aún en la rada de varios restos, barcos hundidos. Algunas de esas todavía son las viejas alemanas, consideradas irrecuperables y dejadas ahí, en el fondo, o apenas emergiendo sobre la superficie del agua. Bering estudia la base durante un par de semanas y descubre un punto débil, un lugar por donde, teóricamente, un submarino podría pasar. Ese punto es un brazo de mar, un pequeño canal, que está bloqueado por 3 pontones, pero la corriente en Scapa Flow es bastante fuerte. Los pontones de vez en cuando se separan entre sí, y se separan lo suficiente como para permitir el paso de vapores. No muy grandes, pero sí pueden pasar. El 12 de septiembre de 1939... Bering informa al espionaje militar alemán sobre la vía de entrada a Scapa Flow. Es una posibilidad. Desde ese momento comienza lo que se llamará Operación Baldur, es decir, la posibilidad de entrar a Scapa Flow y atacar la flota inglesa. El paso tiene unos 17 metros de ancho. Es suficiente para permitir que no se pueda entrar en la rada. Los submarinos aún no son como los de hoy, grandes, potentes, enormes, incluso en sus dimensiones laterales. Un U-Boot puede lograrlo, no será sencillo. Se necesitará un comandante realmente capaz. Se elige a Prien, quien ha demostrado ser excelente. Su tripulación también está decidida. A Prien se le ordena, a principios de octubre, dejar la base de Wilhelmshaven y dirigirse a las afueras de Scapa Flow. Permanece a la espera a unos 28 kilómetros de la entrada de la rada. Inicialmente en la superficie no es avistado. Desde ese momento, Scapa Flow permanece a la espera a unos 28 kilómetros de la entrada de la rada. Inicialmente en la superficie. El U-Boot U-47 se sumerge. Permanece posado en el fondo durante casi un día entero esperando. Prien escucha las señales que llegan desde la superficie. De vez en cuando sube a profundidad de periscopio para verificar el paso de los barcos. No hay luna esa noche entre el 13 y el 14 de octubre de 1939. Pero hay aurora boreal. Existe el riesgo de ser detectados y atacados por las fuerzas de defensa, por los destructores o incluso por los aviones que patrullan la zona. Prien decide intentarlo de todos modos. Ahí es inútil regresar a esa noche entre el 13 y el 14 de octubre. Durante la navegación, Prien descubre que dentro del paso hay cuerdas, hay cables. El submarino, avanzando despacio, puede lograrlo. Puede pasar entre esos cables, entre esas cuerdas. El problema es la fuerte corriente que lleva a la nave de Prien a chocar contra esos cables. Al rozar esos cables metálicos, el ruido se puede escuchar. Y no solo eso. Los cables hacen que el submarino se incline parcialmente, quedando atascado en cierto punto. Para liberarse de esa trampa mortal, Prien ordena expulsar el aire comprimido de los tanques. Es necesario estabilizar. La maniobra es difícil y compleja, pero lo logra. Poco antes del amanecer, el 14 de octubre de 1939, el U-47 está dentro de Scapa Flow. A bordo, entre los oficiales y los marineros, hay entusiasmo, hay alegría. Pero poco después, ese sentimiento se desvanece. La Home Fleet no está en casa. Probablemente salió para una misión de entrenamiento nocturno. Todo ese esfuerzo para entrar en la base y no encontrar nada. Es algo realmente frustrante. Prien ordena regresar, invertir el rumbo, dirigirse al lado noroeste de la base.
Y es aquí donde distingue la silueta de dos barcos. Uno es el HMS Pegasus. Se confunde con un buque de guerra, pero en realidad es solo un barco con rampas para hidroaviones. El otro es un acorazado. Es el HMS Royal Oak. Es un buque de batalla, un dreadnought. Es uno de los viejos barcos construidos durante la Gran Guerra, de la clase Revenge, una variante un poco más pequeña que la clase Queen. Elizabeth, que había participado, entre otras cosas, en la batalla de Ujutla, Utlado, otro histórico enfrentamiento entre la marina inglesa y la alemana. El Royal Oak es un objetivo muy apetecible. Es un barco de casi 30,000 toneladas. Es un barco que representa algo como objetivo militar, y no solo eso. Prynne decide lanzarse al ataque. Ordena a las salas de lanzamiento preparar 3 torpedos, 2 hacia el Pegasus y 1 hacia el Royal Oak. Y es este último el que da en el blanco. Impacta en el acorazado, pero el daño no es tan grave. El acorazado da un sobresalto en el agua, siente la explosión, es potente. Hay algunos daños a bordo, pero en general todavía es capaz de mantenerse a flote, de permanecer en su lugar. Se activa la alarma en Scapa Flow porque esa explosión solo puede deberse a un ataque enemigo, solo a un torpedo. Y entonces significa que hay un submarino, hay que ir a cazarlo. Prynne en ese momento cambia de táctica, invierte el rumbo al final de la maniobra, ordena otro lanzamiento desde la cámara de popa, otro torpedo que no explota. Prynne se ha metido en una buena trampa, pero no se desanima. Mientras maniobra, da la orden a la cámara de torpedos de proa de recargar. Todo cuenta. Que Prynne solo quiera luchar desesperadamente antes de verse obligado a emerger y rendirse. O que intente salir abriéndose paso a torpedazos para luego dejarse matar junto con toda su tripulación. Pero Prynne no tiene esa idea. Prynne está seguro de lograrlo. Después de maniobrar durante mucho tiempo, vuelve a colocarse en posición de tiro frontal y apunta de nuevo al Royal Oak. Ahí cerca también está el crucero de batalla Ripples. Es otro barco viejo. Se ha acercado al Royal Oak para brindar ayuda. Uno de los torpedos impacta directamente en el Ripples, que sufre algunos daños, pero en general nada grave. El otro torpedo golpea de nuevo al Royal Oak y esta vez da en el blanco porque impacta de lleno en la Santa Bárbara. La explosión esta vez es enorme, devastadora. En cuestión de minutos, el Royal Oak se hunde después de que se forma una bola de fuego. El barco se va al fondo. Desciende hacia el lecho marino poco profundo. Se lleva consigo a casi 800 hombres de la tripulación, incluido el comandante, el contraalmirante Harry Balgrove. Para los ingleses es una pérdida pesada, no solo en términos de tonelaje, sino sobre todo en términos de moral. El U-47 aprovecha ese momento de desconcierto por parte de los ingleses que ven al Royal Oak volar por los aires. Para escapar a toda velocidad, Prynne guía al U-47 fuera de la base y logra evadir la caza de los destructores ingleses. Y también al riesgo derivado de la marea que empezaba a bajar. Con una fuerte resaca, avanzando al sur de los barcos de bloqueo de la bahía de Scapa Flow, Prynne logra zafarse y regresar al mar del norte, al mar abierto. Le toma alrededor de 2 horas salir de la base ileso, pero lo logró. 3 días más de navegación y el 17 de octubre de 1939 el U-47 regresa a Wilhelmshaven. En el muelle está el mismo Papá Carl, el almirante Dönitz, y está acompañado excepcionalmente por el comandante en jefe de la Kriegsmarine, el gran almirante Erich Raeder. El eco de la explosión de Scapa Flow llegó hasta Alemania. Todos saben del hundimiento del Royal Oak. Y en Alemania todos saben que es mérito de ese comandante valiente, Günther Prynne, quien es celebrado y homenajeado como un héroe junto con toda su tripulación. E incluso es convocado a Berlín, a la Cancillería del Reich, por el propio Hitler, quien le coloca en el pecho la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro. Es el primer miembro de la Kriegsmarine en recibir una distinción de ese tipo. Y disculpen si les parece poco. La prensa alemana exalta a Günther Prynne y a sus hombres. Habla del toro de Scapa Flow, der Stier von Scapa Flow. La tripulación se toma con una sonrisa esa etiqueta y pinta en la torreta ese toro enfurecido embistiendo. Se convertirá en un símbolo. Un símbolo no solo del U-47, sino de toda la 7ª flotilla de submarinos. Günther Prynne se convierte en un héroe en Alemania y como tal sigue surcando el mar, atacando. Atacará varios barcos, en un caso provocando una verdadera masacre. El Arandora Star, que transportaba civiles italianos, alemanes y austriacos, fue hundido el 2 de julio de 1940 en las aguas del Atlántico Norte.
Luego todas las demás que son atacadas en convoy, una tras otra, y destruidas, hasta una fecha que se vuelve clave, la del 20 de febrero de 1941. Es la fecha de la partida para la última misión del U-47. La zona de patrullaje es la del Banco Rockall. Es un área comprendida entre Irlanda e Islandia, en pleno océano, donde las corrientes son bastante fuertes. El U-47 parte para la misión, pero después de un par de semanas ya no da señales de vida. Ya no se envían despachos con la teletipo Enigma. Los mensajes no son recibidos. El U-47 ha desaparecido por completo. ¿Qué le pasó al U-47? Es algo que muchos se preguntan, incluso en Alemania. Al principio se piensa que fue hundido por un destructor inglés o estadounidense. Además, no es la época de la guerra de convoyes. O también se piensa que pudo haber habido una avería a bordo, una avería tan grave que provocó el hundimiento. También se habla de una posible mina que habría chocado con el casco del submarino, haciéndolo volar por los aires. Una hipótesis interesante es la del fuego amigo. Durante una misión nocturna, el U-47 habría sido atacado sin saberlo por otros submarinos alemanes, pero no se sabe nada con certeza. No se sabe exactamente quién o qué hundió al U-47, solo se sabe que no volverá nunca más a la base. Desaparecerá en ese tramo de mar con Günther Prien y los otros 44 hombres de la tripulación a bordo. La leyenda del toro de Scapa Flow termina así, en medio del mar, como les pasa a muchos otros comandantes de submarinos durante la Segunda Guerra Mundial. Pero el nombre de Günther Prien es su leyenda. Todo lo que hizo en 238 días de navegación quedará en los libros de historia. Tanto es así que muchos años después, a principios de los años 80, un gran maestro de la animación japonesa, Leiji Matsumoto, a quien le hemos dedicado un video que pueden encontrar en el canal, se inspiró en la figura de Günther Prien y en su acción en Scapa Flow, para un personaje menor de una de sus series animadas. Matsumoto fue el padre de Capitán Harlock, pero no solo eso, también fue el creador del acorazado espacial Yamato. Y precisamente en la tercera serie del acorazado espacial Yamato aparece un personaje, el Capitán Fraken, conocido como Tiburón Fraken, comandante de submarinos. Esa figura, aunque tiene bigote, aunque Günther Prien nunca los haya tenido, no es más que el mismo Prien revivido, representado con otra imagen, pero con las mismas tácticas de combate. Prien revive por segunda vez en la cultura de masas, llevando consigo ese aura especial, misteriosa, de tiburón o de toro. En la realidad de un lobo de mar acostumbrado a las corrientes fuertes, a las trampas, tanto por encima como por debajo de la superficie, a maniobras difíciles, al riesgo de ser descubierto, bombardeado o muerto. Es la historia de los submarinistas, una historia de valentía, de dificultades, del riesgo de quedar atrapados en un ataúd de acero a decenas o cientos de metros bajo la superficie. Una historia que es fascinante para muchos y aterradora para otros, pero una historia que siempre merece ser contada. Porque nunca antes y nunca después, Günther Prien habría habido alguien capaz de infligirle a la Royal Navy británica una humillación semejante. Entrar en su base tradicional, la más vigilada, la mejor defendida, y lograr golpear en el corazón a la flota más orgullosa y más antigua del mundo. Una verdadera hazaña que incluso hoy recordamos y a nuestra manera honramos.